si quieres ver cómo las preguntas, si no las Sí, tienes no, apuntadas. yo es que me cogí la libreta esta y dije, Vale. ahí. La verdad. Bien, por si hay algunas que no Sí. tienes apuntadas o lo que sea. Es que realmente es tanto. Es muy se me queda corto, como nos dimos a hablar. Sí, tal cual. O sea, hay que poder contestar todo, o sea, no creo que contestemos todo, No. supongo que iremos como así. Sí, un poco dirigiendo la Claro, conversación. sí, ya está. Oye, claro, yo descubrí Tú casi que la cómo puerta y vamos a no te enlazar lo vas, del tema del metabólico y tal, ¿sabes? Ya, no, yo tampoco. No sé. Se enlazará de alguna forma. Sí. A ver, ¿se os ve bien? No. Así yo creo que mejor. Uy. Bueno, si luego no se nos ve, pues no vuelvo nada. Ya está. Vale. Lo hemos intentado. Vale, pues le voy a dar a grabar ya y empezamos. Importante esto, no voy a hacerlo. Es que, mira, se lo contaba antes a ella. Estos micros están muy guays porque podéis compartir micro, Ajá. pero se oye todo. Se oye, que yo el otro día grabé uno de las especies y cada vez que hago así se oye el pasar la página. Entonces, cuantos menos ruiditos hagamos, Mejor. ¿vale? Pero bueno. Pero Al pasar final. página. Me lo dejo aquí. Es muy difícil. Sí, No pasa, para algo. a ver, que no pasa nada, tampoco hay No, que eso sí. eso, pero vamos, que si Sí, tenéis que no hacer claro, así. Sí, yo este programa son los ruiditos que hago. Porque igual empiezo así claro, o... pues cosas así hay que intentar Te diríamos. controlarlo. Vale, pues empezamos. Hola, buenas. Estamos hoy aquí con dos nutricionistas que vienen de la clínica de Nutrimoción. Es una clínica que combina la nutrición y la psicología. Hoy, como veréis, no está Carlos con nosotros, pero bueno, lo echaremos de menos, pero no pasa nada, va a quedar súper guay igual el podcast. A ver, tenemos con nosotros a Noelia y a Mireia. Noelia es Nutri, si no me equivoco, y Mireia es psicóloga. Entonces, contarnos un poquito qué hacéis en Nutrimoción, si hacéis cosas aparte de Nutrimoción en otros sitios y todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Santi. Sí, pues yo, nada, ahí en Nutrimoción me dedico a pasar consulta de nutrición. Y ahí, sobre todo, lo que estamos viendo, mis compañeras, las demás Nutris, son trastornos de la conducta alimentaria, pero yo me dedico más a la rama de la salud, tratando el sobrepeso, la obesidad, haciendo educación alimentaria y también llevando ciertas patologías como personas que viven con trastornos digestivos o personas que están en una etapa fisiológica de su vida, pues como un embarazo o como la menopausia, por ejemplo. Fuera de Nutrimoción también estoy pasando consulta en otros sitios, clínicas y gimnasios, y un poquito el perfil de paciente que veo es de ese corte, a nivel de sobrepeso, cambio de hábitos o patología. Genial. ¿Y tú, Mireia? Pues yo en Nutrimoción, como ella dice, en conjunto con las nutricionistas estoy haciendo trastornos alimentarios y pues anorexia, bulimia, trastorno por atracón sobre todo. Y fuera de APA y Nutrimoción, que es lo que se llama la clínica, también estoy fuera de Valencia en otro despacho haciendo patologías generales y trastornos alimentarios. Muy bien, muy guay. Pues nada, si os parece empezamos con algunas preguntas, pero vamos, como decíamos, hablamos así un poco tranquilamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes es el principal que tenéis en Nutrimoción? ¿Qué preocupaciones son las más comunes que tienen los pacientes que acuden a Nutrimoción? En mi caso, como te he comentado, son trastornos alimentarios, entonces generalmente lo vemos de forma gradual. Sí que tenemos pacientes que están en una etapa bastante más grave y otras que tienen simplemente una mala relación alimentaria y no llega a ser tan patológico como en otros casos. Porque normalmente cuando llegan a ti ya suele estar avanzado el problema, ¿no? Lo ideal sería mejor que llegaran antes a... Claro. Sí, idealmente... Ahora, por ejemplo, tengo una paciente que empezó con problemas alimentarios desde septiembre. Eso, claro, redirigirlo es muy fácil, ¿no? Es mucho más viable, mucho más fácil, sobre todo a nivel cognitivo, los pensamientos, la rigidez no está tan sentada.
Entonces es mucho más fácil trabajar con ellas, pero otras pacientes que llevan como 15 años con la patología sí que es más difícil. Claro. Cuando llegan a mí, depende. Hay algunas un poquito más graves, un poquito menos. Muy bien. ¿Y qué estrategias utilizáis para motivar a los pacientes a mantener los cambios que les intentéis inculcar? Los cambios saludables y el estilo de vida. Claro, ahí sobre todo en tema de alimentación, lo que me gusta siempre es hacerles entender desde la primera consulta que no es una dieta con una fecha de caducidad lo que vienen a hacer, sino que vamos a hacer un proceso de cambio de hábitos. Entonces ahí se les explica que durante las sesiones en los seguimientos no va a haber solo, y de hecho no nos vamos a centrar en el avance del peso o medidas corporales, que pueden ser un parámetro, pero no lo es todo, sino que vamos a trabajar en esa educación alimentaria. ¿Cómo? Sobre todo yo intento hacerles entender cómo funciona su cuerpo, si entrenan o si están en una edad metabólica donde la menopausia pues, genera ciertas, por ejemplo, alteraciones, o cómo afecta su resistencia a la insulina al funcionamiento de su cuerpo, para que en función de cómo vamos aprendiendo las funciones que tienen los alimentos en su cuerpo, ellos se van empoderando y van sabiendo poco a poco salirse de la dieta que yo les puedo pautar para elegir con coherencia y con inteligencia lo que comen. Siempre y cuando también lo acompañamos con estrategias de sobre todo cómo aprovechar el tiempo, porque las personas vienen con limitaciones de tiempo, y sí que me he dado cuenta que el decir no tengo tiempo en mi día a día es lo que sobre todo puede entorpecerles a la hora de mantener los resultados. Entonces, que se vayan claros no solo con cómo funciona su cuerpo y qué función tienen los alimentos, sino también qué herramientas tenemos para poder comer saludable sin invertir casi tiempo. Eso es muy, muy importante. Y durante todo el proceso, desligarlos mucho del tema del pesocentrismo. Porque si se fijan mucho en el peso, en el avance del peso, incluso a veces genera un estrés adicional que te genera una propia desmotivación de ver de no he perdido 10 kilos, he perdido solo 5. Pero a lo mejor han perdido 5 kilos mejor que cuando perdían 10, porque han perdido grasa y no masa muscular. Entonces, sobre todo, focalizarlos en otras sensaciones, pues ahora cómo está tu sensación de energía cuando te levantas por la mañana, cómo es tu entrenamiento a nivel de rendimiento, si has mejorado, si ya no tienes tantos dolores musculares, es decir, focalizarnos en otra cosa. Claro. Si hay una mejora en la analítica, es decir, de que te serviría a lo mejor tener menos peso, pero que tu analítica siguiera teniendo colesterol. Entonces, todas esas cositas, sobre todo. Claro, aparte de la nutrición, les recomiendas ejercicio, hacer entrenamientos de fuerza y cosas así, entiendo, ¿no? Claro, y ahí eso es una cosa que también les comento mucho a ellos, porque al final en el entorno en el que vivimos hay muchísimo estrés. Entonces, casi todo el mundo va con un descanso espantoso. Y sabemos que cuando descansas mal, aparte de tener menos energía a lo largo del día siguiente, también hacemos peores elecciones alimentarias. Entonces, se nos junta las pocas ganas con cocinar, porque no tenemos energía, con además de escoger peor. Entonces, claro, a veces incluso para hacer un abordaje integral, a veces también es aconsejable derivarlos a psicólogo, en el caso que no puedan descansar bien, o incluso recomendarles algún tipo de suplemento para mejorar el descanso, desde melatonina, magnesio, ashwagandha, GABA, suplementación que es útil para el estrés y las malas elecciones en la alimentación, que lo hablábamos antes, ¿eso por qué pasa? ¿Por qué cuando estás estresado siempre te da por comer chocolate o pizzas o cosas así y no algo un poco más sano? Como comentábamos antes, al final la comida es una forma de regulación emocional cuando se tienen problemas con la alimentación. Cuando yo tengo cierta ansiedad, cierto estrés o cualquier otra emoción desagradable, yo tiendo a gestionar mediante la comida. En el momento que, como hablábamos antes, si yo lo veo como en una gráfica, mi ansiedad está subiendo y en el momento que como, mi ansiedad baja como en picado. Entonces esta estrategia me ayuda. El cuerpo se acostumbra a usarla y cada vez tiendo a recurrir más a este tipo de estrategias. Porque en el momento que, claro, esto también se relaciona con más episodios de sobreingesta, de descontrol y luego también lo que hablábamos, el tema de la culpa, del arrepentimiento y entran los bucles. Yo en el momento que tengo ansiedad y como, mi percepción como de calma mejora, pero en el momento, o sea, después tengo culpa porque a lo mejor no he comido lo que yo hubiera comido en situaciones normales. Entonces, ¿qué pasa? Entra la restricción, me prohíbo y después de la restricción
una restricción no se puede llevar a cabo durante mucho tiempo, porque el cuerpo necesita comida, las prohibiciones en la mente no funcionan, no son saludables, entonces el cuerpo pide comida porque al final es una necesidad. Claro. Y eso hace que se tienda a tener otro episodio de sobreingesta, llevando como un bucle. Entonces, como que un esquema general es como que me prohíbo, eso lleva a tener como atracones subjetivos o sobreingestas o comida fuera de lo normal, eso lleva a la culpa y eso hace que me prohíba más, entrando en bucles. Claro. Y se empieza de forma de gestión emocional, al final. Claro, porque es que el comer emocional es algo que cada vez se hace más, ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar el comer emocional del hambre, de verdad? Esa parte, eso, por ejemplo, que nosotros también lo trabajamos mucho en consulta, cuando lo detectamos para que ayudar al paciente a detectar qué es lo que tiene presente, ¿no? Es decir, cuando el hambre es real, es esa hambre fisiológica que llamamos, y digamos que tienes que detectar que es un aumento progresivo de la sensación de hambre con unas consecuencias que tú las notas a nivel físico, es decir, dolor de estómago, rugido de estómago, se te puede poner hasta cierta mala leche, ¿no? Porque necesitas comer, y realmente no estás buscando un alimento en concreto, te serviría un trozo de patata cruda, es decir, cualquier cosa te podrías comer. Luego también, muchas veces, no solo está el hambre emocional, sino también podríamos tener el hambre hedónico, que es, sí que busco un alimento concreto, porque a lo mejor necesito sentirme bien o me he acordado de un alimento que me encantaba en la merienda de cuando salía del cole y a lo mejor con un donete solo tengo de sobra. No pierdo el control sobre la cantidad de alimento que yo estoy ingiriendo. Sin embargo, el hambre emocional es no solo que me apetece un tipo de alimento en concreto, que puede ser hincharme a queso, a ultraprocesados, pues voy a ir a cualquier tipo, desde napolitanas hasta croissants. Y además, lo tengo que, digamos, yo pierdo el control sobre cuánta cantidad y luego aparece la culpa. Lo utilizamos además el hambre emocional, como ha dicho mi compañera Mireia, para buscar esa sensación de bienestar, que en ese momento de pico máximo de placer todo el estrés, ansiedad y malestar desaparece, pero después cuando baja esa dopamina volvemos a estar en la misma situación porque la raíz no era el hambre, era pues que tu jefe te ha gritado, era que has discutido con tu pareja, era cualquier otra cosa que es la que tienes que ocuparte de resolver. ¿Y qué estrategias podemos usar para cambiar eso y que no sea la comida el que te alivie? O sea, al final eso es un abordaje bastante complejo, Claro. pero sí, es como que no hay un truco no hay fabuloso. un truco, no. E ir probando con los pacientes, que Claro. es lo que mejor les funciona, ¿eh? Correcto. Si es que, de hecho, yo lo hablo con las pacientes, que si la comida la tratáramos como solo comida, como respirar, como dormir, es como tú cuando tienes ansiedad decides dejar de respirar o decides respirar en exceso, ¿no? O sea, tu cuerpo funciona, se regula automáticamente. Eso igual que tú has dicho antes con el hambre fisiológica, si solo atendiéramos al hambre fisiológica y solo existiera esa sería todo mucho más fácil, pero no. Claramente, si no, no existirían los problemas alimentarios. Pero claro, como hemos comentado, estrategias, yo primero iniciaría con la consciencia emocional. ¿Por qué intentamos regular con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de regular con esto? Vamos a intentar desligar lo que es la comida a mi emoción y vamos a intentar comer con unas pautas y con una estructura alimentaria y que tú cuando estés regulada a nivel nutricional y que puedas pensar, porque dentro de lo que es la restricción, hablando de los campos de la restricción, cuando el cerebro no está nutrido no puede pensar bien. Pues eso hemos hablado también antes, ¿no? ¿Esto que estás contando es la alimentación consciente? ¿Va en esa línea? Sí, se puede relacionar, sí. Por ejemplo, dentro de lo que es una estructura alimentaria es importante, yo lo hablo con ellas, vamos a tener, por ejemplo, sobre todo en las fases iniciales, poquito a poquito, establecer un momento del día para tener una comida consciente. Porque cuando no se tiene buena relación alimentaria, y muchas veces, bueno, también todo el mundo lo hacemos, tendemos a o focalizar mucho en el plato o desfocalizar en el plato. Es decir, pues yo me pongo lo que sea en el plato o picoteo cosas viendo la tele, llamando a alguien y como que la comida pierde el momento también de voy a saborear lo que estoy haciendo, voy a ser consciente de lo que estoy comiendo, porque si no soy consciente luego viene también mucha más culpa y sensación de descontrol, porque es como he comido mucho, a lo mejor no has comido tanto y tienes una sensación subjetiva de descontrol, pero realmente no. Claro. A mí eso me pasa mucho, yo muchas veces como y ni me entero, luego mi mujer me dice,
pero estaba bueno, digo, hostia, pues no me he Claro. parado, y yo soy consciente que debería de pararme más a Claro. saborear y todo, pero hay Claro, veces que es engullir ahí a tope claro. y luego ni sabes cuánto has comido, ni qué has comido, ni lo has disfrutado, y es... Dentro de, o sea, eso es lo que dices, a todos nos pasa. Si estamos dentro de un rango que no es patológico, pues dices, ay, no me he enterado, pues esta noche a lo mejor me hago Claro. algo más especial y bueno, pues apagamos la tele y no pasa nada. Pero dentro de lo que es más la patología o mala relación alimentaria, esto puede tener mucho impacto psicológico porque eso no acaba ahí. En el momento que dices, ay, no me he enterado, para ellas o para ellos es como, no, aquí hay culpa, he comido de más, he comido de Claro, menos. ¿en qué momento crees que es necesario empezar a buscar ayuda cuando te pasan estas cosas? Yo te diría, al igual que antes, desde el primer momento, porque tendemos a pensar que la psicología solo es necesaria cuando estamos realmente mal. O sea, yo me pongo a hacer deporte o a hacer rehabilitación cuando tengo una lesión, o yo me preparo a hacer deporte, o sea, yo me preparo una maratón, es decir, yo me pongo a entrenar antes de una maratón o después de la maratón me pongo a hacer rehabilitación porque me he lesionado claramente porque no he entrenado. O sea, nosotras tenemos que abordarlo desde el principio porque es como te he comentado, la rigidez cognitiva, las obsesiones, las formas de pensar, todo no está tan arraigado. Claro. No están como, yo me lo imagino como si fueran como ramas o tentáculos que te cogen como la mente y cuantas menos ramas te estén cogiendo la mente a nivel patológico, mejor. Entonces, yo diría desde el primer momento. Y si se soluciona en 2 meses, genial. Y si luego tenemos que trabajar de bajo ansiedad, depresión, perfecto. Pero si llegas después de 2 años, pues... Exacto. Hay mucho curro ahí, Hay ¿no? mucho curro. Y de hecho ahí en consulta de nutrición también trabajamos mucho el tema de la alimentación consciente, lo que decía mi compañera, ¿no? De en ese momento, pues cómo llego yo a ese hambre emocional. Yo empiezo normalmente diciéndoles de que no, es decir, siempre les aparece a la misma hora, normalmente después de comer, después de la cena. El hambre emocional es como que aparece en un momento determinado, que es cuando la persona se puede a lo mejor sentir más relajada y es cuando emerge todo lo que lleva por dentro. Entonces, claro, eso que nos permite en consulta trabajar eso, que esa persona es consciente de que se va a dar y en qué momento se va a dar. Entonces, podemos anticiparnos a ese momento con qué recursos tengo en casa, que hay en mi despensa, que hay en mi nevera, es decir, me puedo dejar algo preparado. Muy bien, te iba a decir Sí. eso justo, te iba a preguntar, porque a mí me pasa eso, yo por la noche me gusta alguna chorradita, cuando ya terminamos de cenar nos sentamos en el sofá, por fin, oh, qué maravilla. Y lo que pasa es que yo a veces hago cosas saludables, ¿no? De algún dulce de chocolate pequeñito, sin azúcar, con pues eso, pues cosas saludables, para no meterte ahí algún ultraprocesado o alguna cosa así. Claro. ¿Eso está bien? ¿O lo ideal sería controlar y no comer nada porque acabas de cenar y en realidad no tienes hambre? Claro, ahí tenemos esos 2 puntos, ¿no? Si es un hambre emocional que te despunta y es descontrolable, y muchas veces les digo, ya sabes que va a ser hambre emocional, obsérvala desde fuera, porque cuando el hambre emocional aparece está aquí. Si dejamos pasar cierto tiempo, sí que se reduce un poquito. En ese tiempo que dejamos pasar a lo mejor 15 minutos, si la persona hace una actividad que le genera satisfacción, por lo que decíamos de la dopamina, que al final la comida estás recurriéndolo porque te genera bienestar. En ese periodo de tiempo, en ese lapso de tiempo, si te pones, te metes en la ducha, bajas a pasear al perro, vas a hacer cualquier otra actividad que te pueda gustar o generar cierto bienestar, luego cuando tú vas a, digamos, resolver ese hambre emocional, el tope de alimento que tú vas a necesitar para llegar a esa satisfacción habrá bajado ese pico. Entonces, te permite, a lo mejor en lugar de comerte una empanadilla o un croissant, te permite escoger otra cosa que te hayas dejado en la nevera más saludable. Puede ser desde una macedonia de frutas a unas crudités o a tener unos encurtidos en casa. Igualmente también, como decía ella, es importante no siempre recurrir al alimento siempre que te encuentres mal a nivel emocional porque estás reforzando ese hábito. Claro. Entonces, una forma de romperlo sería hacer lo que te he comentado, otra actividad que te genere bienestar. Y si aún así la persona no lo solventa y tiene resistencia a ir al psicólogo, porque a veces también hay resistencia porque tiene una cierta connotación negativa también a día de hoy ir a psicología, Sí, muchas eso es algo veces. también que hay que Entonces, claro, intentar en ir consulta, cambiando, porque... Sí. en consulta de nutrición también podemos trabajar la alimentación consciente y una de las herramientas que más me gustan es la técnica EVA, que es H de hambre, E de emoción, V de velocidad y A de atención. Entonces tú le das una especie de diario a la persona y durante esa semana va rellenando cómo se siente de hambre antes y después.
con lo que eso ya te está haciendo parar a pensar la intensidad que tienes de hambre, si te estás quedando muy lleno, si te estás quedando muy vacío, si estás comiendo por hambre emocional, si estás comiendo muy rápido o muy lento, con los parámetros de menos de 15 minutos, entre 15 y 20, más de 20, una cosa así. Y luego también te permite, lo que decía, detectar si era hambre real o hambre emocional. Entonces, de alguna manera, esa herramienta a lo largo de la semana, mientras el paciente la está rellenando, ya va viendo, porque a lo mejor por la noche llega con hambre, y a lo mejor es porque lleva desde el mediodía sin comer, y a lo mejor incluyendo una media toma, media tarde, ya le hace llegar más aliviado después de la cena o a la cena. Entonces, es ir viendo con herramientas cómo puedes ayudar también al paciente a que sea consciente y a que pare antes de empezar a comer, a escuchar su cuerpo. Claro. Al final, el hambre consciente es eso, ¿no? Sí. Percibir tus niveles de hambre, de saciedad de forma real, sin que haya ese intermediario de las emociones interfiriendo por ahí. Y al final eso te da muchísimo más empoderamiento y muchísima más libertad, porque no estás controlado tus decisiones por los impulsos externos. De que tu hermano esté comiéndose un paquete de papas, o sea, ese estímulo llega un momento en el que ya no te afecta, porque dices, bueno, están muy buenas, pero no las necesito, ahora no me apetece realmente. En relación con lo que dices, para mí también me parece importante como preparar ese momento como momento de autocuidado. Es decir, si nosotras estamos trabajándolo desde un punto consciente, yo veo que también ayuda preparar el momento de forma pautada, porque es como si yo tengo este momento estructurado normalmente como momento de descontrol, sin escuchar mi cuerpo, sobre todo a nivel fisiológico, bueno, y también por gusto. Hay días que te apetecen cosas y hay otros días que no. Exacto. A ellas yo veo que también les ayuda planificar pues me voy a comprar, voy a ver qué me dice mi cuerpo dentro de lo pautado, claro. Dentro de lo pautado voy a comprar, veo que dentro de lo que veo qué me puede gustar, cómo lo voy a cocinar, qué sabores me gustan, qué tiempo le voy a dedicar. Entonces estoy sola en casa, lo cocino, me lo pongo en el plato bonito, apago la tele, lo saboreo, me lo miro. Exacto. ¿Qué sensaciones voy teniendo? Porque a lo mejor voy por mitad plato y yo ya estoy bien y no necesito comer más. Ah, pues no, quiero un poquito más, pues tengo un poquito más de hambre, cojo un poquito de pan. Y así voy regulando cómo mi cuerpo va reaccionando a la comida, que es un poquito lo que también estabas diciendo tú. Claro, es que eso para mí es tan difícil. Pero porque irás acelerado, si eres una persona Sí. un poquito más nerviosa, más... Bueno, yo considero que no, pero luego hay señales que me dicen lo contrario, porque yo soy una persona al principio bastante tranquila y eso, pero es verdad que a mí me cuesta mucho tener esa conciencia de ya he comido, no tengo hambre, y lo sé que no tengo hambre, pero sigo comiendo porque lo tengo ahí, encima en una cocina siempre tengo comida a mano. Claro. Un desastre, pero bueno, intento controlarlo, y últimamente llevo un tiempo que lo hago mejor, pero me cuesta mucho ese ser consciente de en realidad no tengo hambre, ¿por qué voy a comerme esto? Es complicado. A ver, eso también es útil si de normal comes dentro de una cocina donde hay mucha comida, apartarte de ese estímulo. Porque claro que sí, que si tú tienes un plato pero tienes 5 platos más disponibles, claro, y tiendes a querer más, pues esos estímulos es que visualmente... Claro. Es el entorno, te claro, está mandando el entorno ahí. Sí, correcto. A mí me pasa eso, ahora donde trabajo no es lo mismo, pero cuando trabajaba en el hotel que estaba antes, la gente en vacaciones engordaba, mis compañeros, y yo en vacaciones adelgazaba, porque en el hotel comía muchísimo, porque claro, tenía comida, el buffet de desayunos, siempre el carro de desayunos con la bollería de casa, claro, eso era, lo veías pasar y dices, ¿cómo no me voy a comer un...? Y en vacaciones ya adelgazaba cuando la mayoría de la gente en vacaciones engordaba porque se movían menos, y yo en casa como mejor porque no tengo tantos estímulos, lógicamente. Claro. Es muy complicado. Bueno, ¿qué más, chicas? ¿Cuáles pueden ser los principales factores para que contribuyan al sobrepeso, a la obesidad? ¿Cómo se puede abordar todo eso para subsanarlo, para tener un enfoque de nutrición y ejercicio? Claro. Ahí lo ideal sería, igual que ha dicho mi compañera, antes de que aparezca la patología mental, ¿no? Es decir, pues antes de que aparezca ese exceso de peso, que hayamos aprendido a comer bien. Que eso también lo vemos en consulta, personas que saben, que son conscientes que no comen bien, porque lo ven en redes sociales, que a lo mejor su patrón de alimentación no es del todo el más saludable, y se preocupan porque no quieren llegar a acumular suficiente grasa corporal como para entrar en un estado patológico y quieren envejecer sanas. Entonces, el papel de la prevención sería fundamental. Ahora bien, ya estamos dentro del... ya tenemos obesidad, ya tenemos sobrepeso. Ahora
hay que intentar arreglarlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos hace llegar a ese punto? Por un lado, por supuesto, la alimentación y la actividad física. Es decir, sí o sí, ingerir más energía de la que estás gastando te va a llevar sí o sí a ir acumulando progresivamente, o no tan progresivamente, masa grasa. O sea, al final la zona abdominal, las caderas, alrededor de los órganos, esa grasa visceral, pero la sedestación, o sea, el sedentarismo y la alimentación son los principales factores. Ahora bien, yo soy un poco partidaria de pensar, de promulgar que la obesidad y el sobrepeso, más que una enfermedad en sí, es el síntoma de algo. Muchas veces de que tu vida, a nivel psicológico y emocional, te hace estar aguantando unos niveles de estrés muy altos o te hacen tener ansiedad o depresión, y hemos visto que eso nos lleva a un descontrol con la comida. ¿Vale? Entonces, si no llegamos a tratar esa parte, esa raíz de ese estrés, de esa ansiedad, de esa depresión, es muy difícil que podamos revertir ese sobrepeso o esa obesidad. Luego hay otros más factores, por supuesto. Puedes tener síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, puedes tener una flora intestinal que esté en estado de disbiosis. Claro, y pero esos son casos concretos, ¿no? Lo habitual no creo que sea eso. Tampoco, o sea, porque el hipotiroidismo se estima que reduce el gasto energético en unas 200 calorías. Sobre todo eso por el aumento de la percepción de la fatiga. Entonces, el llevarte a moverte menos es lo que te hace acumular también más grasa corporal. No esas 200 calorías de reducción del gasto energético que tiene tu cuerpo. Entonces es un poco complicado ahí, ¿no? Si no tenemos ese acompañamiento con el psicólogo, es muy difícil que podamos romper ese estrés, ansiedad o depresión que nos lleva a ese sobrepeso u obesidad. Entonces hay que abordarlo muchas veces también con medicina, pero con terapia psicológica, aparte del entrenamiento y de la alimentación. Luego, por supuesto, lo que tú decías incluso, ¿no? El entorno, pues hombre, el entorno en el que nos movemos nos tiende a llevar a un alto consumo y no de lo mejor, ¿no? O sea, lo decías en los carritos que había un montón, claro, tú pasas por cualquier calle, hay 1000 hornos, hay 1000 cafeterías, hay 1000 Burger Kings, los centros comerciales llenos de hamburguesas rápidas. Bueno, ahora a golpe de clic, hasta por Instagram te puede llegar a tu pedido de Uber Eats en un 20% menos. Claro, ¿cómo lo va a hacer esa persona que está estresada, que está cansada de un pedido por la noche? Entonces, el entorno también manda mucho en nuestras elecciones alimentarias, pero tener la posibilidad a nivel socioeconómico de poder dedicar una inversión en un nutricionista que te ayude a esa educación alimentaria, te va a empoderar sobre todos esos inputs que tenemos externos. Claro. Ahora se habla de las redes sociales que influyen mucho. Es verdad que en redes sociales yo, por ejemplo, encuentro muchas recetas que luego hago en Santillaki de comida saludable, pero claro, también hay muchos, ¿cómo se llaman? Instagramers. Influencers que salen anunciando ahí el sitio donde te ponen la hamburguesa más grande, no sé qué, los dulces, todo. El fartón más grande y más relleno de Valencia, claro. ¿Cómo no vas a ir a comer el fartón? Es que te lo están poniendo en bandeja. Es una pasada de las redes sociales, ¿eh? Y además está eso, y está el hecho de que en redes sociales te tienes que ver estupendo y estupenda y maravilloso, y eso también mentalmente es complicado, ¿no? Influye mucho en cómo te sientes y en que luego a lo mejor es hasta contraproducente, ¿no? Porque te quieres ver bien para seguir en Instagram, y como no te ves bien te generas esa ansiedad que te lleva a comer, que hablábamos antes. Claro. Lo de las redes sociales es muy interesante también. Exacto. Las redes sociales también, o sea, son un factor de predisposición. Bueno, si tú tienes predisposición, son un factor mantenedor también. Y desencadenante. Y desencadenante también, sí. O sea, al final todos los factores se retroalimentan entre sí. Como tú has dicho, a ti te salen recetas súper ricas. A mí ahora mismo no me están saliendo recetas, pero en momentos que he estado cocinando me han salido muchas recetas. A cada persona los algoritmos sabemos que funcionan como funcionan, entonces personas con problemas alimentarios les pueden salir tanto recetas saludables para menos azúcar, menos calorías, menos lo que sea, que tienden a obsesionarse con este tipo de recetas, porque si yo me como un bombón normativo, un Ferrero Rocher de toda la vida, ese no me lo puedo permitir, pero sí que me puedo permitir su versión fit con dátiles y cacao desengrasado en polvo. A ver, sí, cómetelo si te gusta, si quieres, pero en una cena de Navidad, pues el Ferrero Rocher no está tan mal. Entonces esos algoritmos que le salen a estas pacientes o a estas personas generalmente de
cuerpos de mi rutina de deporte, o cómo tener la cintura así un poco más tal, o el abdomen plano, o los muslos que no se te peguen. Pues claro, eso al final, estímulo tras estímulo, eso mentalmente es lo que es tu realidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo estoy mirando TikTok, estoy mirando Instagram, lo que sea, la red social que tengamos, constantemente, entonces yo tiendo a comparar mi cuerpo con el suyo. ¿Y cómo funcionan las comparaciones? Yo nunca salgo bien. Claro. Yo me comparo porque ella siempre va a ser mejor que yo. Muy pocas veces nos comparamos y decimos, ay, pero yo lo hago mejor. Muy pocas veces es como, yo quiero ser ella, ¿vale? Entonces, si TikTok tras TikTok o Reel tras Reel de Instagram yo veo cuerpos, rutinas, alimentos que ellas pueden y yo no, yo siempre me voy a posicionar por debajo de ellas. Entonces voy a querer hacer lo que ellas hacen. ¿Cómo lo hacen? Pues voy a hacer la misma rutina, el mismo alimento fit, pero no sabemos ellas si qué tienen en su mente, o si ellas hacen ese alimento fit y luego se comen lo que quieran comerse, pero ellas los llevan a rajatabla según lo que ven en las redes sociales y yo me lo pongo como mi rutina. Una rutina que claramente no es saludable. Y que luego además es que cada uno lleva un ritmo de vida diferente. Correcto. Y unos trabajos y unos horarios y unos madrugones o no madrugones, y todo eso influye también en... Claro. No es tan fácil como comer lo que come esa chica que está estupenda. Y que esa chica que está estupenda, luego no sé si habrás visto casos que acaban cayendo en fuertes depresiones, en insatisfacción y demás, porque aparte de que están expuestas y son el modelo a seguir por los demás, y eso me imagino que deben ser algún momento de esa presión de autoexigencia, es que realmente no es sostenible tampoco para ellas o incluso para ellos el seguir ese ritmo tan estricto. Claro. Que ni siquiera para la persona que tú estás admirando es algo bueno lo que está haciendo. Y cuando relajan esa intensidad y esa autoexigencia, también es bueno que lo digan en redes sociales, que muchas de ellas lo dicen. Pero claro, te hace ver la realidad de las cosas, y es que no todo es tan bonito como parece en redes sociales, no todo el mundo lleva esa vida tan maravillosa. Luego tienen sus luchas internas como cualquier otra persona. Claro. Como ahora en los vídeos, por ejemplo, que es como la rutina de mi día, ¿no? Me levanto a las 5:20 de la mañana, salgo a correr con mi novio, y claro, los cuerpos son espectaculares, o sea, estéticamente es lo más idílico que te puedes encontrar. Y para desayunar se comen como unos gofres con no sé qué, para comer un super plato y para cenar y dices, esto no es real, o sea, no puede ser que visualmente y estéticamente... Tu día a día sea esa realidad. Es imposible. Entonces, si no tienes un cierto filtro y tienes ya predisposición, si ya estás con los primeros rasgos de sintomatología de TCA, eso te lo tomas, es como, si ellas pueden comer así, con ese cuerpo tan fit, tan todo, ¿yo por qué no puedo? Pero claro, ellas cuando se ponen a comer esas cosas ven que su cuerpo no es así, entonces la realidad no es lo que idealmente yo veo y va la patología por detrás. Y eso yo en consulta lo veo a muchas pacientes, sobre todo las que entran en edad menopausia o están en ese entorno de la perimenopausia, que dicen, es que mis dos amigas, esta y aquella, si vieras cómo comen, y es que las tías no engordan ni un gramo, dice, yo es que como un cuarto de lo que ellas comen y gano 5 kilos. Entonces, claro, no solo son comparativas físicas, sino hasta se están fijando en cuánto están comiendo las demás. Pero volvemos a lo mismo, esa persona está viendo qué come su amiga en esa comida. Pues no sabe cómo se mueve, cómo está descansando, cuánto se mueve también, no sabe el resto de comidas qué elecciones hace, si tiene una buena relación o si no tiene una buena relación, no sabemos nada más. Claro. Yo tengo una clienta en Santillaki que viene casi todos los días, no me acuerdo cuántos años me dijo que tenía, pero 50 y pocos, 52 o 53 me suena. Y está estupenda la chica, tiene un cuerpo bien, de hecho parece mucho más joven, me parece que tenga esa edad, y come en Santillaki. Y come, si me pide un plato de arroz, si se lo pongo así pequeñito, se come eso y ya está. Pero si se lo pongo enorme, se lo come y ya está. Come como una lima. Pero claro, luego te das cuenta que conforme la vas conociendo un poquito, ¿no? De venir y hablar con ella y tal, ella va a bailar 2 o 3 días a la semana, va al gimnasio, va no sé qué. Que ahora por cierto hablaremos de esto, hace ayuno intermitente y ella ya no cena. Cuando come en Santillaki es su última comida hasta el día siguiente por la mañana habitualmente. Dice que hay días que como por haber ido a bailar algún día come algo. Pero claro, si solo ves que come mucho
y que está delgada y que está bien, dices, joder, es que qué suerte tiene. Y dices, bueno, ya, es que tú no sabes todo lo que hay No sabes detrás lo que hay. de que se ha comido un plateado de paella, claro. Claro. Y eso no sabes al final lo que tú dices, qué relación tiene ella con su cuerpo y con la alimentación, porque al principio cuando lo has dicho, lo del plato pequeño y el plato grande, he pensado, eso está muy bien porque tiene flexibilidad alimentaria y de cantidades. Si me ponen poquito, bien, si me ponen más, pues bien, porque un día una cosa, otro día otra. Pero claro, también luego está el tema de ese deporte lo hace porque le gusta o esa forma de compensación. Y luego el ayuno intermitente, ¿para qué? O sea, ¿Qué os parece el ayuno intermitente? Y la dieta paleo y todo eso, que es un tema que a mí me... Al final son patrones de alimentación que puedes seguir o no. ¿Sirve para todos? Pues depende, es decir, va a depender de tu adherencia, ¿no? Lo que hemos dicho, al final, por ejemplo, para acabar en sobrepeso o en obesidad, necesitas una sobreingesta energética. Entonces, si tú estás haciendo ayuno intermitente, pero buscas perder peso y estás al final comiendo más energía también en esa única comida o en esa ventana de comidas, estás acabando de ingerir más energía de la que estás gastando, por mucho ayuno intermitente que hagas o incluso mucha dieta keto, mucho que restringas los hidratos de carbono, si al final el aporte de grasa te está haciéndote exceder en tu ingesta energética, vas a seguir ganando peso. Y luego, depende, sí que es verdad, hay personas que les puede venir bien, personas con sobrepeso, resistencia a la insulina, una dieta keto, un ayuno intermitente, mejora esa sensibilidad a la insulina. Pero es que lo que mejor va a mejorar esa sensibilidad a la insulina es tener masa muscular, entrenar fuerza, hacer entrenamientos. O sea, que ahí entra de lleno la composición corporal que tú tienes. Pero en otros ejemplos de tema de ayuno intermitente o dieta keto y demás, pues si eres una persona que busca maximizar rendimiento deportivo, a lo mejor no son las mejores opciones llevar una dieta baja en hidrato de carbono, porque no te va a permitir una dieta keto alcanzar tu máximo rendimiento en el deporte, porque durante el deporte vas a gastar el hidrato de carbono. Claro. Entonces, no es lo más óptimo, tampoco para ganar masa muscular, ¿no? Porque a ti te interesa exprimir tu entrenamiento de fuerza para ganar masa muscular. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Puedes ganar masa muscular? Sí. ¿Pero es lo óptimo? No. ¿Vale? Y para perder peso, pues el ayuno intermitente, hay personas que les puede venir muy bien para controlar esas hormonas que regulan el hambre y la saciedad, porque sí que es verdad que muchas veces el tener hambre como a todas horas, pues el ayuno intermitente nos ayuda a poner en orden esas hormonas, pero hay personas que al contrario, les hace perder aún más el control. Entonces, sobre todo adherencia, sea ayuno intermitente, sea dieta mediterránea, sea dieta paleo, dieta keto, que sea un modelo, un patrón de alimentación que tú puedes seguir. Claro. Yo 2 días a la semana entreno por la mañana, nos entrenamos a las 7 de la mañana, súper temprano. Y no me gusta, ¿verdad? Entonces esos días yo sí que termino de entrenar aquí, me voy a Santillaki y me hago el desayuno. Pero los días que no entreno por la mañana o que no entreno, sí que hago el ayuno intermitente. Ajá. Ceno por la noche, a las 8, 8:30 solemos cenar y ya hasta las 12 del mediodía no como. Pero lo hago porque para mí, como os decía antes, yo pico mucho. Entonces pienso, no puedo picar, que estoy haciendo el ayuno intermitente. Es como una sensación que me da ahí de no estar picando todo el rato, porque en cuanto desayuno y ya he desayunado, pues ya pues pruebo esto, cojo aquello, como no sé qué, unos cacaos, no sé qué. Mientras que si estoy en ayuno intermitente es como la excusa para no comer de más. Entonces ahí en ese sentido me viene muy bien. Pero ya te digo que al final es más por una organización, ¿no? Claro. Mental que por Incluso, los beneficios que tiene el ayuno intermitente, ¿sabes? pero sobre todo también el ayuno te permite estar saciado porque se generan esos cuerpos cetónicos en ayuno que lo que te hacen es aumentar ese estímulo de saciedad, es decir, que sí que se ha visto que ese ayuno o incluso esa dieta keto donde también se producen cuerpos cetónicos te hace estar más saciado. Entonces, en el momento en que lo rompes, a lo mejor también puede ser que pierdas el control. Claro. Entonces, el que a ti el ayuno te sirva y tú ves que no te repercute de forma negativa en la cantidad ni calidad de lo que tú empiezas a ingerir, pues es una buena opción. Y sobre todo, volviendo a lo que decíamos al principio, la alimentación consciente. Si tú durante la mañana tampoco tienes hambre... Claro, además eso es algo que sí que me pasa, que yo hago el ayuno intermitente y se supone que hasta las 12 o 12:30 no desayuno. Hay días que por el trabajo a veces acabo desayunando a las 2 de la tarde porque no me da tiempo antes. Pero hay otros días que a las 10:30 de la mañana ya me noto que digo, ostras,
Hombre, y si estoy trabajando y en 15 minutos después voy. Y al final digo, mira, voy a desayunar porque voy a empezar a picar. Y entonces digo, pues son las 11, no he hecho las horas que se supone, pero da igual, desayuno ya y ya está. No pasa nada tampoco, no hay que obsesionarse. Exacto, esto es lo que dices. O sea, en relación con eso, depende de la funcionalidad y la rigidez y la flexibilidad con lo que lo lleves. Por eso he dicho antes, realmente porque se hace, es a nivel médico, porque realmente es lo que dice ella, así que en ciertos casos pues te puede ayudar por tu composición, por tus características corporales y orgánicas, llevar a cabo una dieta de estas. Pero dentro de eso, como por ejemplo el ayuno intermitente, también es mucha moda. Claro. Ahora de repente me ayuda a perder peso, me ayuda a tener todo más controlado. ¿Con qué objetivo se hace? Como tú dices, pues a mí me gusta porque me organizo mejor. Porque así, yo qué sé, ¿no? Ceno y luego veo que mi cuerpo funciona mejor o lo que sea. Vale, bien. Pero si algún día tienes que desayunar a las 10:30, lo puedo hacer y no me implica nada. Ahí es una diferencia. Porque otras personas, si tienen un ayuno intermitente pautado o no pautado, me lo he pautado yo misma, si yo tengo puesto que tengo que comer a las 12 y no me aguanto y tengo que comer a las 10, si lo vives como algo horrible Claro. y como que no lo he cumplido, eso es diferente. Con un fracaso. Con un fracaso. Yo no he podido porque los otros sí, pero si tú lo vives de forma de, bueno, si un día sí, el otro también, el otro a las 2 por el trabajo, pues cognitivamente no se ve lo Claro, mismo. claro. Entonces para tratar claramente no es igual. Por eso la funcionalidad, ¿por qué se hace? El objetivo. El Claro. objetivo. Claro. Y marcártelo tú mismo sin un profesional que te asesore un poquito, siguiendo vídeos de Instagram, ¿no? Claro. A ver, No sé cómo lo veis. tenemos que tener en cuenta que Instagram y TikTok no son las mejores fuentes de información y como hemos hablado, pues los algoritmos te salen... O sea, tú ves lo que quieres ver al final o lo que tu mente está pensando en el momento, lo que necesitas retroalimentarte, sea bueno o sea malo. Con este tipo de decisiones yo siempre recomiendo visitar a un profesional, sobre todo de la nutrición, y ver lo que estábamos hablando, por qué lo quieres hacer. Es porque a lo mejor ves que digestivamente estás teniendo problemas, que necesitas alimentariamente algún cambio, que no te encuentras bien, pues visita a un nutricionista y si tienes que tener una dieta keto, un ayuno intermitente, una paleo, lo que sea, pues genial porque está pautado y un profesional sabe lo que está haciendo para ti. Pero si yo por Instagram lo veo porque ves que pierdes peso, que el metabolismo no sé qué, ¿qué evidencia científica tiene eso? La de la chica del vídeo que dice que está más delgada, no me lo creo. ¿Sabéis que creo que no se ha grabado? ¿No? ¿Puede ser que solo llevemos 20 minutos? No creo. ¿Qué hora es? A ver, ¿en serio? Son y 55. Claro, es imposible. No creo que llevemos 20 minutos. Se ha apagado la pantalla y yo creo que el rato que está apagado no se ha grabado nada. ¿Lleva mucho tiempo apagada? Pero no pasa nada. Sacamos lo del principio y ya está. Hostia, vaya tela. Claro, es que no lo hacemos con el otro ordenador, con el de Carlos, Claro. y no pasa. Y no esto pasa. no pasa, claro. Ahora lo he pensado porque antes se ha parado, le he dado y ponía 15 o 16 minutos. Y ahora tanto rato después, 20 minutos, y lo es imposible. Hostia. Pues no sé, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos y luego ya veremos tú lo ya que... juntas 4 cosas, ya pensé que había quedado 8 horas y ya está. No te preocupes. Vaya tela. Bueno, perdón, que te he cortado Sí, por el ¿Qué nos estabas diciendo? bueno, paréntesis, retomo un poco para poner en contexto porque Sí, si estaba apagado, exacto. si me pongo a hablar, Sí, no vamos a poder ver. Muy bien. Bueno, pues como estábamos comentando, estábamos viendo un poco los efectos de lo que es el ayuno intermitente, dietas keto, dietas paleo, a nivel nutricional y a nivel psicológico, recomendaciones, un poco lo que tú también estabas comentando, que ahora mismo estás intentando hacer un ayuno y nos estabas preguntando las opiniones. Sí, exacto. Entonces, yo estaba comentando que depende de la funcionalidad con que lo hacías y la flexibilidad con que lo llevabas a cabo. Como estábamos viendo, si yo un día hago un ayuno de, como tú estabas comentando, hasta las 12 y otro día lo puedo hacer hasta las 10 y no tengo ningún problema en mover estos tiempos, pues no pasa nada porque a nivel cognitivo no te está implicando mucho. Si tú lo estás haciendo a nivel organizativo, porque ves que te viene mejor, que ves que así no estás picoteando y luego para comer llegas mejor, bien. Si ves que no te implica a nivel psicológico cosas, bien, se puede llevar a cabo. Igualmente,
también solemos recomendar que acudan a un profesional, sobre todo de la nutrición, para poder hacerlo de forma pautada, de forma correcta, porque como estábamos viendo, si se tiene cierta patología a nivel digestivo, necesidades orgánicas, se tienen que llevar a cabo cambios alimentarios, no podemos tampoco comer lo que queramos si tenemos luego SIBO, intestino irritable, porque nos estamos haciendo daño. Entonces, yo nutricionalmente no sé cómo funciona el ayuno con todo esto tan específico. Sí, no, ahí a nivel nosotros en patología digestiva yo sí que es una pauta que suelo darles y igualmente, aunque sea súper beneficiosa para su SIBO, para sus problemas intestinales, si no la puedes hacer, no la puedes hacer. Es decir, al final hay que adaptarlo, hay otras opciones que podemos mejorar, pero sí que es verdad que para mejorar nuestras digestiones eso de estar metiendo comida cada 3-4 horas en nuestro cuerpo tampoco es bueno. Y dejar ventanas de ayuno de al menos 12 horas entre que me voy a cenar y desayuno al día siguiente es muy recomendable, no solo para tratar ese SIBO, esos problemas intestinales, sino incluso a la hora de prevenirlos, porque no estamos saturando a ese aparato digestivo también. Claro, eso lo que pasa es que implica entonces cambiar un poco los hábitos que tenemos, sobre todo en España, de cenar tan tarde, ¿no? Porque yo en mi casa sí que nos hemos acostumbrado en los últimos años a cenar antes y cenamos súper pronto. De hecho, solemos cenar a las 7:30, 8:30, ya es una locura. Pero lo habitual es cenar a las 10 o 10:30. Mucha gente cena tan tarde. Entonces, claro, si cenas tan tarde y por la mañana a las 8 tienes que estar trabajando y has desayunado ya, no hay margen para dejar esa ventana de 12 horas. Pero ahí volvemos al tema de la alimentación consciente. Pero tú por la mañana cuando te despiertas, ¿tienes hambre? Claro. O estás comiendo porque culturalmente hay que comer y además lo que es ustedes la comida más importante. Lo que nos han dicho, claro, lo que nos han dicho toda la vida, aparte de que el desayuno es la comida más importante, es leche con algo de harina. Bollería, galleta, cereal, aunque no tenga azúcares añadidos, pero ¿dónde está la fruta? ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde está la grasa saludable? Es decir, si tuvieras hambre incluso, tampoco quizás lo más aconsejable sería romper tu ayuno de toda la noche con un bol de leche y cereales. Entonces, aceptar un batido con fruta, con unos frutos secos, puede ser una mejor opción. Si tienes hambre, si no tienes hambre, plantéate si puedes, a lo mejor más almorzar. Claro. Saltarte el desayuno y almorzas. Exacto. Claro. Más que nada porque tu estómago tampoco está en esa secreción de ácido para tener una buena digestión, nada más levantarte. Tienes que despertarte, dar una vuelta, exponerte al sol, activar un poco tu cuerpo para que también utilice ese alimento. Porque también nuestro estilo de vida actual es, me despierto y a no ser que a lo mejor trabajes en la restauración o lo que sea, me pongo delante del ordenador a trabajar. ¿Realmente tú crees que vas a necesitar energía después de haber cenado y haber descansado toda la noche para ponerte a hacer esa actividad? Si a lo mejor incluso tienes la zona abdominal con un perímetro amplio, es decir, tienes mucha grasa abdominal, tampoco vas a saber utilizar bien esa energía que has enchufado en tu cuerpo a primera hora de la mañana, que eran cereales. Entonces, sí, quizás ese ayuno con un café para espabilarte o lo que sea, pues puede ser suficiente para aguantar hasta media mañana, o si no tienes hambre, como haces tú, pues ya como a las 12 a la 1 o cuando tenga hambre. Claro, ¿el café no rompe el ayuno? No. Yo tomo café, ¿eh? Si no le echamos sirope, bueno, ni claro. miel, ni azúcar en general, Es que no sé quién me comentó un día. Ojo, sí que rompe el descanso digestivo. Cualquier cosa que incluyamos, ese irritante como el café o los frutos secos o una onza de chocolate, aunque no rompa el ayuno, sí que rompe el descanso digestivo. Ay, ¿eso qué quiere decir? Explique. Claro. Profundízame eso, que me interesa. Que no hemos llegado a dejar activar ese complejo migratorio motor que se activa, digamos que es el efecto barrendero que tiene nuestro intestino para limpiar esos residuos que nos quedan de las comidas anteriores. Y muchas veces está en no darle ese descanso a tu aparato digestivo, está detrás muchas veces de la aparición de ese SIBO, porque queda residuo en los recovecos del intestino de ese alimento de los días de antes o del día de antes, entonces ahí se da un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, si no dejamos tampoco ese descanso digestivo, estamos ganando alguna papeleta adicional, aparte del estrés que seguramente llevemos por vivir en una ciudad, de comprar papeletas para un SIBO. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, yo me levanto, no es lo primero que hago, pero a la hora como mucho me tomo un café. Como mucho, como muchísimo. O sea, a la media hora. Eso ya me está
perjudicando en ese sentido. Entonces, estaría mejor que me esperara un poquito más a tomarme café. Es lo de siempre, es A ver, flexibilidad. entiendo que no será lo más importante en Si la estás- alimentación, ¿no? Claro, si estás súper cansado, a lo mejor es plantearte ese café porque lo tomo, porque lo disfruto, perfecto, ¿vale? Pues oye, tampoco nos vamos a volver locos con el aparato digestivo. Tienes otras opciones para ir haciendo a lo largo del día y no machacarte el tracto digestivo. Pero imagínate que lo haces porque descansas fatal. Y para espabilarte. Necesitas espabilarte, pues a lo mejor no será mejor poner el foco en porque estoy descansando mal, tendré algún déficit nutricional, tendré una carga mental que tengo que socorrer con mindfulness, con apoyo psicológico o lo que sea. Mis hábitos en torno a la hora del descanso son adecuados o me estoy exponiendo a más estrés, es decir, hago a pantallas con luz azul. Ver un poquito qué es lo que está pasando, porque a lo mejor no es el café el problema, es que no estamos descansando bien. Otra cosa es que tengas un nene de 3 años y te levante 50.000 veces por la noche, pues ahí no hay tu día, hay café al día siguiente y ya está. Pero ver un poco lo que hemos dicho, ¿no? La consciencia, escuchar a tu cuerpo, que al final es esa interocepción, ser conscientes de esa interocepción, para entender qué le está pasando a tu cuerpo y tú darle la mejor opción, la mejor solución. Pues ese café, si es porque siempre estoy descansando mal, ¿qué está pasando a lo largo de esa noche o a lo largo del día para yo acabar así? Claro. Muy bien. Es que me enrollo aquí. No, Pero es muy interesante, muy interesante. Vamos a ver. Claro, como estamos hablando tanto, ya no seguimos una relación de las preguntas. Pero bueno, hemos hablado un poco del TCA, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar el trastorno? O sea, porque el TCA al final, ¿qué es? Explícanos qué es el TCA y así empezamos por el principio. Vale, seguimos. ¿Lo quieres volver a comentar? Sí, vamos a hablar ahora un poco, que has hablado antes del TCA, pero explícanos un poquito qué es el TCA y cuáles son los principales factores que pueden desencadenar este tipo de trastorno. Los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos alimentarios son patologías mentales. Muchas veces se ven como de la conducta alimentaria, ¿no? Como que el foco está en la comida, pero realmente el foco no está en la comida, sino, como se dice, es un problema mental, no es un problema ni fisiológico ni tanto conductual, sino que mi mente lo que proyecta se manifiesta en la conducta. Entonces, esto se puede manifestar con una mala relación alimentaria de forma sintomatológica, es decir, yo lo que veo es que esta persona no come o come mucho o come raro y mal y a veces pues, tiene sobreingestas, a veces no come, a veces vomita, a veces como desajuste alimentario y luego ligado con pues, mucha rigidez, obsesión, inflexibilidad, perfeccionismo y una gama súper amplia. Entonces dentro de eso pues tenemos más destacados, hay más, pero como más destacados como conocemos, tenemos la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. Actualmente se habla mucho de la anorexia, pero realmente es más común el trastorno por atracón. Entonces, bueno, nos podemos focalizar en diferentes cosas. Y luego los factores desencadenantes, predisponentes, mantenedores, como hemos hablado, nos podemos imaginar esto, que esta metáfora se utiliza mucho para explicarlos. Al final un trastorno alimentario es un iceberg. Lo podemos ver como desde la parte de arriba, solo sin mirar la parte de abajo, diciendo que esta persona tiene problemas con la alimentación y que cuando coma ya está sanada y no ha pasado nada aquí, pero realmente esta es la primera fase, la fase nutricional. Cuando la persona está estable a nivel nutricional, se tiene que trabajar lo que realmente son las causas de esto, lo de abajo. Mucho trauma, ansiedad, problemas familiares, tristeza, gestión emocional diversa. Entonces nos imaginamos esto como si fuera como un árbol con raíces. Lo que nosotros vemos es el árbol, pero las raíces no se ven y están debajo, pero que son lo que alimenta lo que está dentro del árbol. Entonces, factores, como he dicho, cualquiera, muchísimos, y esto pues es un debate bastante, es un melón. ¿Por qué los trastornos alimentarios? Y más en las mujeres, siempre que... Sí. Aunque los hombres estaba también ahora aumentando mucho, ¿no? Sí. También por lo del tema de las redes sociales, que antes, por ejemplo, el consumo de anabolizantes. Pues
pues antes las personas se exhibían en verano, ahora se exhiben los 365 días del año. Entonces, también ellos yo creo que ahora están teniendo esa presión adicional de enseñar su six-pack. También por errores diagnósticos y de estudio, de investigación. Realmente esto se ha estudiado más en mujeres y las mujeres también hemos tenido presiones estéticas históricas que los hombres no han tenido. Sí. Pero actualmente también se está estudiando más porque cuando estudiamos en los hombres la anorexia a lo mejor no se manifiesta diagnósticamente como una anorexia clínica, pero a lo mejor sí que se manifiesta con obsesión por el músculo, que es un poco lo que tú has dicho. Y eso también es patología alimentaria porque cognitivo-conductualmente tiene el mismo el mismo funcionamiento. Pero como yo solo estudio estas características diagnósticas como de anorexia, de bulimia, el hombre no sale. Pero claro, es que se manifiesta de diferente forma. Porque mi presión estética de mujer es estar delgada, con caderas, con pecho, el pelo tal. Para los hombres el ideal estético no es estar delgado, es estar musculoso, con pectoral. Y claro, si diagnósticamente para la anorexia, por ejemplo, es un peso bajo, hablando de IMC, los hombres no lo pueden cumplir y no se diagnostica anorexia, pero realmente es porque el ideal estético está en otro sitio. Entonces yo lo que veo me quiero acercar a otra cosa y hay errores diagnósticos. Claro, es que eso es... Más vigorexia, a lo mejor entre los hombres que anorexia podría ser, ¿no? Sí, es otra forma de manifestación, sí, es más visto como para el músculo, que sí que claramente hay casos de todo. Hay casos de anorexia restrictiva clásica en hombres, de bulimia nerviosa clásica y de atracón, claramente. Claro, es que eso de que el hombre musculoso y la mujer delgadita, es que es curioso porque en el cine, en las películas, el superhéroe está súper cachas y la superheroína es una chica normal, delgadita, y dices, hombre... No puede ser. Claro. Tiene que salvar el mundo así. Claro. No tiene nada. No tiene músculo, claro. Entonces es curioso eso. Sí. Y cada vez más se ven chicas más musculosas, pero es complicado, ¿eh? Además, Carlos, que es entrenador, tiene casos de chicas que dicen, no, es que yo no me quiero muscular, ¿eh? No me des muchas pesas y tal, que yo no me quiero muscular. Que dices, a ver, primero que para muscularte no vas a coger una pesa y te salen los bíceps ahí que flipas. Claro. Y luego que no pasa nada, o sea, que es conveniente, es hasta conveniente, ¿no? Tener un músculo grande y desarrollado. A nivel de salud, la composición corporal es que es fundamental. Es decir, si te viene una mujer que tiene sobrepeso o obesidad, el problema no viene tanto del exceso de grasa, sino de la sarcopenia que tiene, de esa atrofia muscular. Claro. Porque al final, sí que sabemos que una masa muscular desarrollada va a generar un entorno metabólico más antiinflamatorio, porque el músculo genera miocinas, que son antiinflamatorias, mientras que el exceso de grasa visceral o incluso grasa subcutánea está generando lo contrario, las citoquinas, las famosas citoquinas del COVID inflamatorias, que son las que acaban desencadenando esa resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes, problemas digestivos, el inflammaging, que es el envejecimiento prematuro. Por eso decías, mira una mujer que está súper bien, claro, si tiene masa muscular y poca grasa corporal, no se está generando esa inflamación que acaba en envejecimiento prematuro. Claro. Entonces, sí, al principio de una intervención, esa mujer que tiene exceso de peso o un poquito de obesidad, a lo mejor se siente hinchada o con más volumen, pero es porque el ejercicio también al principio va a generar un poquito de inflamación hasta que se adapte tu músculo y tu metabolismo y ya se produzca esa desinflamación, por así decirlo. Entonces es normal que al principio haya un poquito de edema, que incluso tú cuando entrenas lo notarás, que el brazo se hincha. Sí. No es que de repente te haya crecido 2 centímetros la masa muscular en el perímetro, es que estás inflamado, hay una edematización y cuando eres principiante ese descontrol del edema es mucho más alto. Pero a los 2-3 meses esa persona, en lugar de empezar a coger peso o de verse hinchada, va a empezar a ver que esa ganancia de masa muscular que ha hecho le está permitiendo ya por fin perder grasa corporal. Entonces, claro, es darse un tiempo de un stand-by pequeñito, de decir, vamos a tener paciencia en los 2 primeros meses, una cosita así, que luego ya verás que la cosa funciona bien. Hay personas que no, que desde el primer momento, incluso las mujeres que van con un poquito de miedo al entrenamiento de fuerza, ya empiezan a perder peso, pero hay otras que les cuesta más. Entonces, darles un poquito de paciencia y que se vayan focalizando no en el peso, sino en esas cosas que decíamos como la vitalidad, la energía, y que vayan desapareciendo los dolores con los que muchas veces vienen también a consulta. Entonces, claro, es muy importante el trabajo de fuerza y la masa muscular para estar sanos metabólicamente. De hecho, al final, la alimentación desde luego es fundamental
pero sin el entrenamiento de fuerza, o algún tipo de entrenamiento, pero vamos, sobre todo el de fuerza, no es el que parece que es el más aconsejable para una salud mejor. O sea, quiero decir que una cosa sin la otra sirve. Claro. Si tienes muy buena alimentación pero no te mueves ni un poco, está bien. ¿Qué pasa? Y ahí estamos en el bucle de descanso, actividad, alimentación. Claro. ¿Vale? Si descanso más, Los tres posiblemente no tenga energía para entrenar. Pero además, si no entreno, no voy. No. Vale. Nos tiene esto que Bueno, de todos modos se está grabando por ahí también, ¿no? se supone, de todo sea que se haya parado. Vale. ¿Te quedas sin batería? Claro, ahí al final lo que decía, el bucle es, sí, bueno, me preguntaba si era necesario la masa muscular, el entrenamiento, sí o sí. Exacto, si Claro. llevar una alimentación saludable es suficiente para una vida sana o si es imprescindible acompañarla de ejercicio y de entrenamiento. Yo siempre digo que el 100% es la alimentación, el 100% es el entrenamiento y el 100% es el descanso. En el momento que una de las tres cojea, ya va a haber un deterioro de la salud. Obviamente dentro de la flexibilidad y de ciertas cosas, ¿no?, que puedan pasar por el camino. Pero si descansamos bien, vamos a tener energía para movernos y si nos movemos, vamos a sentirnos más vital para dedicarnos a ese autocuidado a la hora de, lo que decía mi compañera, hacerme un plato bonito, hacerme una receta que me apetece probar, disfrutar de la comida, dedicarme ese ratito para mí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no estás descansando bien, al día siguiente, ¿cómo vas a ir a entrenar? Si no entrenas, ¿para qué vas a cuidar tu alimentación? Porque tampoco vas a conseguir grandes resultados, porque en tu vida diaria tu gasto es muy bajito. Entonces, ¿cuánta poquita comida vas a tener que comer para poder perder peso? Porque tu gasto está muy bajo. Entonces, nos interesa aumentar el gasto por salud, principalmente, y porque al final eso te va a permitir comer bien, Claro. más cantidad y disfrutar de la comida sin restricciones, que es lo más importante. Luego, además, sabemos que el ejercicio físico, en nuestros músculos están los motores, que son las mitocondrias. Si nosotros tenemos un músculo atrofiado, que no está trabajado, que no está desarrollado, nuestros motores no funcionan. Entonces, un coche sin motor es un coche que no funciona, que no tiene energía. Entonces, el ejercicio físico, ya por sí mismo, independientemente incluso del descanso, te va a permitir tener un mayor nivel de vitalidad. Y con eso también vamos a comer mejor. Y también hemos visto que parte del descanso depende de cómo de cansado llegas. Entonces, si tú has aumentado tu gasto, tu actividad física, por la noche también es muy posible que descanses bien. Claro, yo tengo un amigo que dice que es que él no se puede dormir antes de las 12:30 o la 1. Y yo siempre le digo, no, eso es porque no estás cansado, ¿sabes? De hecho, salió un metaanálisis hace poco, hace unos meses, que hablaba precisamente de eso, de cómo el descanso dependía mucho y se había visto una relación entre la actividad física a lo largo del día, pasos diarios, entrenamiento, y el nivel de satisfacción durante el descanso. Personas que no entrenaban lo suficiente o no caminaban lo suficiente no llegaban con sueño y no descansaban bien. Porque claro, el cuerpo a lo largo del día tú tienes que estar activo y por la noche te tienes que desactivar. Pero para desactivarte por la noche tienes que haber gastado por la mañana algo y haberte expuesto, a ser posible, un poquito a la luz solar y demás, para regular esos ciclos circadianos que son tan importantes, ese reloj biológico interno, y que regula el hambre, el descanso y que puede afectar a ese estrés o ansiedad también. Claro. ¿Qué más tenemos por ahí que no hemos hablado, chicas? Los pasos, no sé, ¿no? que se habrá quedado sin grabar. Exacto. Es que claro. Eso lo tendremos que explicar en el podcast, que es que se nos ha cortado a mitad. Y entonces hay cosas que hemos hablado ya, pero no sabemos si se ha grabado o no. Había preguntas interesantes. Sí, ha habido cosas que hemos hablado por ahí. Sí, muy como el guays. grueso del podcast no existe. Qué desastre, ¿eh? Bueno, esto cuando lo... Pero yo creo que de ahí escuchemos- podrás sacarlo. Sí, Sí, de de ahí ahí podré lo sacarlo, me podrás sacar. imagino, y si no, cuando lo tengamos bien, Sí. podemos volver a quedar. Mira, una pregunta que no habíamos hablado que íbamos a hacer, pero ahora que acaban de pasar Navidades y la gente entonces se vuelve loca, Sí. me he puesto fino todas las Navidades Sí. y ahora ¿qué? ¿Hay que hacer algo extra? ¿Hay simplemente que intentar volver a la normalidad? ¿Se puede hacer así los primeros días, así una depuración, ¿no? De comer mucha verdura y mucho eso que la gente lo ve? A ver, ¿Qué por un lado opinas? tienes las personas que ya venían con hábitos no del todo saludables y van a aprovechar el nuevo año para empezar vida nueva,
Y sí que se ha visto que las personas que empiezan, hay muchas personas que abandonan, pero la mayoría tienen mejores resultados que si empiezan en cualquier otra parte del año. Ah, sí. O sea, que si ahora mismo es cuando te has planteado cambiar los hábitos, ahora es el mejor momento del año para intentarlo y conseguirlo. Y para eso es fundamental acudir a un nutricionista, en el caso de que quieras entrenar, pues que te lleve un entrenador, es decir, ver en qué punto estás y qué necesitas más. ¿Qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer? Locuras nunca. Ni después de... Que se nos para, ¿no? Ni después de Navidad, ni antes de Navidad, a modo de compensación por lo que pueda venir, ni porque luego van a ser fallas y vuelvo a compensar, nada. Es decir, simplemente volver a los hábitos, en el caso de que tengas hábitos sanos ya asentados, volver a tu compra de comida normal, verduras, frutas, legumbres, tubérculos, comida real al final, ¿no? Evitar seguir comiendo y comprando pues chocolates, galletas, es decir, todos los ultraprocesados habidos y por haber, que eso intentamos que no entre en casa, pero más que no entre, es decir, ¿qué otra alternativa tengo? Pues comprar mucha fruta, dejar un frutero con fruta disponible ahí a la vista y seguir disfrutando de las salidas sociales sin restricción. No porque hayas venido de las Navidades ahora tienes que estar 2 meses sin quedar con nadie para comer ni cenar. Claro. Es decir, lo importante es que haces por ejemplo, de lunes a sábado. Y si el domingo hay una paella, pues oye, te vas y te la comes, que tampoco pasa nada. Claro, muy bien. Al final es retomar tu hábito de compra habitual y seguir con tu vida normal. Si tienes dudas para empezar, acudir a un nutricionista, un entrenador, en el caso de que necesites entrenamiento y Claro. Empezar, porque ahora es cuando más resultados vas a tener. También como que se tiende después de todas las fiestas, sí que es verdad que hay un pico de gente que, tanto a nivel psicológico como nutricional, que viene en enero por el tema de Navidades, pero es lo que hemos hablado a lo largo de esta hora, que ¿dónde está el foco? O sea, ¿por qué intentas compensar algo después de Navidades? Realmente, yo lo hablo con las pacientes, que son 4 días de comidas, me refiero, no de vacaciones. Estas 4 comidas tienen el poder de cambiar tu cuerpo, de cambiar tu composición corporal, tu metabolismo, tu forma de ver la comida. No tienen el poder. Es lo que hemos hablado, le damos un poder añadido a la comida que realmente no tienes. Es una necesidad como respirar. Y por suerte la podemos disfrutar, al igual que podemos disfrutar de las respiraciones en la meditación. Pero es el foco obsesivo en el cuerpo y en la comida que se tiene actualmente en la población. ¿Por qué de repente en enero tengo que ir a un nutricionista? ¿Quién me obliga? Porque tengo que hacer una depuración. Han sido 4 días que, claro, como ponemos el foco en la comida, lo importante del día 24 y 25 de Nochevieja y de Reyes es que he comido más de lo que normalmente como. No has comido más, has comido diferente. Porque a lo mejor hay días que te comes una crema de verduras, hay otros días que te comes una paella y a lo mejor no tienes esa concepción de que he comido más o menos, porque son mis hábitos. Pues esos días simplemente has comido diferente. Y también es importante valorar que no todo es la comida. También es ver a mi familia que hace tiempo que no la veo, de contarle a mi primo qué tal va a la universidad, es esa reunión social, que también tenemos que valorar porque tenemos mucho foco en la salud física, pero la salud es psicológica y social también. Si yo he estado y he disfrutado de la comida, me ha gustado porque son esos 4 días que puedo comer platos que realmente están súper ricos. Hay gente que ha estado 5 horas cocinándolo para ti, pues me lo disfruto. Además hablo con mis primos que hace tiempo que no hablo a nivel de salud social y psicológicamente me quedo tranquila, que no pasa nada. Si luego tengo esta concepción social de que tengo que ir a la Nutri, de que tengo que hacer alguna depuración, es como que lo que he hecho antes ha estado mal. Claro. Y si tengo esa concepción de que estaba mal, no voy a estar disfrutando, porque también lo voy a ver como un extra, como un descontrol, como un wow, esto tan raro, y siempre voy a tomar esas salidas sociales como algo que no debería estar haciendo, porque luego lo tengo que compensar. Y comentarios en las cenas de Navidad, en las propagandas de la tele, viendo el otro día las noticias, yo vi un titular que ponía se acabaron los atracones, diciendo todos al gimnasio, y digo, ¿cómo podéis sacar esto en la tele? ¿Se acabaron los atracones? No te has dado ningún atracón. Hay gente que tiene atracones clínicos. Claro. Pero no hace falta que sea Navidad, ¿verdad? No hace falta, claro. Y tener esta concepción de estas fechas, de las fallas, de Navidades, de Pascuas, de como fechas que estás como pecando, como haciendo algo mal y luego tengo que compensar, ¿no? Son días para disfrutar, que la salud es mucho más que eso. Y en enero, pues a trabajar, a estudiar y con tus hábitos alimentarios normales.
Porque los hábitos al final es tener lo que hemos hablado, esa flexibilidad de poderme comer un día una paella, otro día una hamburguesa del McDonald's y otro día pues no me apetece comer, hoy no desayuno porque no tengo hambre fisiológicamente. Ya está. O sea, seguir los hábitos. Claro. Y además que en los pacientes, por ejemplo, que esta semana hemos vuelto a consulta, hay personas que han perdido peso porque han seguido entrenando, las personas que no han podido entrenar porque han tenido a los nanos en casa se han mantenido en el peso, y ha habido otros que no han sido solo esas 4 comidas, sino muchas más por temas de trabajo y demás, y han cogido 1 kilito, y que 1 kilito no va a ser grasa, va a ser he recuperado mis reservas de glucógeno muscular. Es decir, esto los 3-4 primeros días de esta semana ya va a desaparecer, es decir, que aún así, o sea, saltándote la alimentación, esos hábitos saludables que tú tenías, esas 2 semanas de Navidad tampoco tienen una repercusión clara. Ahora bien, si te desatiendes completamente y vuelves a tus hábitos anteriores, Claro. pero claro, ¿por qué estás volviendo a esos hábitos anteriores? Pues a Porque lo no los mejor tenías bien tienes- adquiridos los... porque tu estrés te puede, porque tienes depresión, ansiedad, ostras, pues entonces a lo mejor, más que un nutricionista que ya te ha enseñado a comer, ya necesitas ir a terapia psicológica. Pero la culpa no es la comida, es tu relación con la comida. Claro. Muy bien, pues yo creo que ya puede valer, ¿no? Más o menos. Hasta Está bien. chulo. Sí. El puzzle. Luego, bueno, esto nos tenía un problema con el ordenador nuevo, que se nos ha apagado a mitad, no me he dado cuenta, y creemos que nos falta la parte central de la charla que hemos tenido. Entonces, cuando lo escuche, haré un montaje de lo que sí tenemos, y si veo que se ha perdido algo guay, pues quedamos otro día. Muy bien. Claro, yo encantada. Genial, claro. Vale, pues nada, chicas, muchas gracias. A ti. Un placer. Y nada, darle recuerdos a María José, que hace tiempo que no la veo. Claro. Que María José es la chica que conozco yo de Nutrimoción. ¿Qué hace María José allí? Psicología, ¿no? Sí, ella es Ah, psicóloga. vale. Es que era mi vecina donde vivíamos ¿Ah, sí? antes. Ah, mira. Sí, y la conozco de eso, pero ahora que nos hemos mudado, bueno, ahora, hace 10 años, ya no somos vecinos, pero vivimos cerca. Y entonces, por eso le... Hay buen le rollo dije- todavía, Sí, nos sí, fue sí, genial, sí, muy sí. guay. Bueno, pues nada, chicas, nada, hasta aquí. Muchas gracias A ti. por la charla, ha sido Ha sido súper un placer, interesante, superchulo. me ha gustado mucho oíros, porque Ujú. además me habéis solucionado dudas personales, que al resto igual no le importaba, pero... Hay que aprovechar el tiempo. Así que nada, si vemos eso ya hablamos para hacer otro, ¿vale? Perfecto, Santi, un Muchas placer. gracias. Un placer. Ahora sí que lo podemos parar. ¿Se ha guardado? No se ha guardado. A ver, 49 minutos. Algo sacamos ahí, ¿eh? Sí, yo creo que se habrá perdido unos 15 minutos, una cosita así, ¿no? Creo Sí, más o unos menos. 15 minutitos a lo mejor. Pero bueno, estoy convencida de que ahí ha quedado... Sí, ya voy a parar. Que se puede sacar el audio Sí, también, sí, aunque sí. se escuche perfectamente Claro, bien, puedes se puede sacar el rellenar. audio. Y ¿Verdad? se puede rellenar. 1 hora y 12